pero ya gané 4 veces. ¿En serio? Mira, Hola, buenas tardes a todos y todas. Yasmín, María Cristina, Marcos, Eduardo, ¿cómo están? Nos vamos con asistencia. Buenas tardes. Sí. Bien. Uno. Bien. Atención a la lista, por favor. Reinaldo. Reinaldo. Cristina. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Susan. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Susan. María Soledad. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Raúl Esteban. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Carla Yainca. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Luis Andrew. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Luis. Angie Valeria. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Angie. Sofía ya está conectada, gracias. Valeria. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Valeria. Yani Fernanda. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Yani. Andrés Vicente. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Lisette. Celestina. Hola, doctor. Presente. Gracias. Lisette. Kevin. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Kevin. Sara Beatriz. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Sarita. Fernanda Yamilet. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernanda. Melanie Sofía. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Melanie. María Cristina. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, María Cristina. Yasmín Pamela. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Aaron Yasmín. Aaron Orlando. Presente. Hola, Aaron. Ariana. Sí, presente. Sí, gracias. Ariana Valeria. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Ariana. Juan Sebastián. Presente, doctor. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Marcos Bernardo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Marcos. Soledad Micaela. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Soledad. Carla Emilia. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Pedro Javier. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Eduardo Luis. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Brian Wilson. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, Brian. Valeria Alejandra. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Valeria. Reinaldo. Reinaldo Briones. Doctor, ¿me escucha? Buenas tardes. Presente. Sí, te escucho y muy bien. No sé dónde estás, pero sí te escucho. Internet un poco malito. Estás en el otro continente. Estás con COVID. Ajá. ¿En serio que estás con COVID? Reinaldo. No, doctor, solo es la gripecita. Gripecita, pero... Así te dicen ahora. Así se dice, sí. ¿Ya vio? Ahí tuviste tu respuesta, Reinaldo. Tranquilo, el COVID es más suave que la gripecita. Bien. Entonces, guardamos y listo. Vamos con el grupo. Ok. Bien, hoy tenemos como alternativa la presentación, ¿sí?, de los que faltan, ¿verdad?, por exponer. A ver si alguno ya se decide. Por favor. Raúl Esteban. Guillermo Andrés. María Soledad, a ver, ¿quién? Sí, doctor, eso le iba a decir. ¿Podría yo comenzar? Es que estoy teniendo un problema aquí en mi casa con lo del internet y quería aprovechar por si es que se me va a ir el internet después. Ya. ¿Y si se le va ahorita? Ya mismo. No se va a ir porque ahorita estoy compartiéndome los medios del celular. Ya. Ok. Sí. Muy bien, entonces, adelante. Adelante. María Soledad. A ver, Gracias. este tema es un poquito largo. Traté de resumirlo y poner como que lo más importante, porque de verdad es demasiado largo. Sí, exacto. No, yo sé, pero ahí está la capacidad de síntesis, ¿no? Ok, eso le iba a decir, que se había que grabar. Ya, no sé quién puso, pero bueno. Ok, sobre el desarrollo del sistema nervioso durante la gestación. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, aquí puse un cuadrito que me llamó mucho la atención, que es lo primero que uno ve en los libros de embriología, porque te va hablando al principio, o sea, durante la primera semana, lo que es la fecundación, pero lo importante de la primera semana es que es la fecundación, es decir, a partir del cuarto, quinto día más o menos, después de la fecundación, a medida que va teniendo cambios en la célula, el cigoto en este caso, específicamente en la parte de la mórula, podemos decir que se va a crear como que el blastocisto, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué va a ser el blastocisto? Va a ser como que la misma célula en la cual
va a tener diferentes como que divisiones, ¿no? Entre ellas va a estar el embrioblasto, el trofoblasto, que es lo de afuera, por así decirlo, lo externo, y el blastocele, ¿no? Entonces, de lo que nos interesa más a nosotros va a ser en este caso lo que es la masa celular interna, que es lo que vamos a ver dentro del blastocito, o sea, lo de adentro, porque eso más adelante va a comenzar a dividirse para poder crear las capas. En este caso, la que nos va a interesar a nosotros es el ectodermo, porque de ahí se va a formar el sistema nervioso. Correcto. Siguiente diapositiva. Déjenme, perdón. Okay. Ya. Entonces, a partir de la segunda semana, a medida que se va produciendo la implantación del blastocisto, podemos decir que se van a dar diferentes cambios en la morfología, ¿no? ¿Verdad? Del embrioblasto, ¿no? El embrioblasto, como había mencionado, es lo que es la masa celular interna, lo que vemos ahí que tiene color azul, que se ven como 3 capitas, ¿no? Así. Entonces, este embrioblasto se va a convertir en un disco embrionario bilaminar, es decir, dos partes va a tener, ¿no? ¿Verdad? Que va a ser el epiblasto y el hipoblasto, ¿no? ¿Verdad? El epiblasto es la parte de arriba y el hipoblasto es lo que está abajo. Y que después se va, a partir de la tercera semana, convertir en lo que vendría a ser las 3 capas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a partir de la tercera semana, el hecho de que el disco bilaminar se convierta en 3 capas, eso se va a llamar como que el proceso de gastrulación, ¿no? Entonces, además de eso, el hecho de que se divida nos permite que este proceso como que de transición morfológica permite que se genere la orientación axial, es decir, que la célula vaya ocupando como que un polo y comience centralmente a crecer, es decir, desde arrostral, que vendría a ser lo que es superior, y lo que es caudal, que es lo que va, propiamente dicho, hacia abajo, ¿no? ¿Verdad? O sea, al polo diferente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, estos cambios van a comenzar. Siguiente diapositiva. Ya, me he olvidado que está esa diapositiva. Siguiente, por favor. La siguiente también. Ya mismo regreso a esa. Ya. Entonces, de estos cambios, vamos a decir que va a comenzar con la aparición de algo que se llama la línea primitiva. Ya, entonces, esta línea primitiva va a aparecer a la tercera semana y es como que un engrosamiento de lo que vendría a ser el endodermo, que es la tercera capa, ¿no? ¿Verdad? O sea, como que del epiblasto en realidad. En el extremo caudal, que es lo de abajo del disco embrionario, ¿no? ¿Verdad? Entonces, tan pronto como esta línea comienza a producir células, este epiblasto se va a denominar como que nectodermo embrionario, ¿no? ¿Verdad? Y las células como que del mesénquima, que van a ser producidas por la misma línea primitiva, se van a comenzar a organizar, formando como que la tercera capa, ¿no? ¿Verdad? Que va a ser el mesodermo y que va a tener importancia porque la tercera capa es aquella que va a permitir formar lo que vendría a ser los cuerpos vertebrales, los músculos, sobre todo en este caso, hablando propiamente de lo que vendría a ser los músculos como que de la región dorsolumbar, como que la espalda, el área cervical, obviamente todos los músculos, pero como que igual lo menciono. ¿Puedes regresar un ratito a la diapositiva anterior? Ya. Entonces, ahí como estaba mencionando, propiamente dicho, el ectodermo, que es la capa de afuera, es lo que va a formar la epidermis, o sea, la piel, el sistema nervioso central y periférico, y por eso es que nosotros decimos que en la piel nosotros tenemos receptores nerviosos, que es algo que todos sabemos. Aparte que la primera forma en la que nosotros receptamos algún tipo de estímulo que va a ser llevado hacia nuestro sistema nervioso va a ser a través del tacto, obviamente la piel, ¿no? ¿Verdad? También se va a originar los ojos y los oídos, ¿no? También obviamente va a formar lo que es la cresta neural, lo voy a explicar un poquito más adelante, y a través de ella como que mucho tejido conjuntivo de lo que vendría a ser la cabeza. O sea, lo que vendría a ser todo, no solo como que el encéfalo, sino encéfalo, protuberancia, bulbo y todo. En cuanto al endodermo, bueno, sabemos que eso es
básicamente más como que glándulas, sistema digestivo, sobre todo lo que vendría a ser órganos, ¿no? Y el mesodermo es lo que va a ser, como estaba diciendo, los músculos esqueléticos, las células de la sangre, revestimiento, conductos, órganos del sistema sea reproductor, cardiovascular, etc., ¿no? Y lo más importante, obviamente, el tronco, ¿no? ¿Verdad? Que nos va a permitir originar tejido conjuntivo, nuevamente, cartílago, huesos, tendones, etc. Ok, entonces, como estaba mencionando, ahora sí, de nuevo la siguiente diapositiva, perdón. Las células mesenquimales, que en algún momento había mencionado, lo más importante es que, como he dicho, proceden de la línea primitiva, ¿no? Entonces, estas células, a medida que se van proliferando, van a formar un nodo, que es una bolita que vemos a los 17 días, ¿no? ¿Verdad? Que se va a llamar nodo primitivo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, este nodo primitivo va a permitir que se forme la notocorda, ¿no? Entonces, esta notocorda, ¿qué es? Es lo que nos va a permitir que exista un eje, es como la mitad. Entonces, a partir de ahí, el embrión va a poder desarrollar su esqueleto, lo que vendría a ser como que su columna vertebral, ¿no? ¿Verdad? Entonces, también vemos que de la notocorda, a medida que se van desarrollando, se va a formar un engrosamiento del ectodermo mismo, que es lo que vendría a ser parte del sistema nervioso, algo que se llama la placa neural, ¿no? Y esta placa neural va a surgir un surco también. Entonces, este surco va a estar formado por pliegues. Entonces, ya cuando se juntan todos estos surcos y pliegues, va a adoptar una forma que vendría a ser el tubo neural, que vendría a ser propiamente el sistema nervioso central, ¿no? Exacto, que vendría a ser ya a los 21 días, como vemos, que ya no se ve tan plano como en las primeras imágenes, que se ve así, sino que vemos que ya eso se va comenzando a desdoblar. No se ve a desdoblar, se comienza como que a foldar, a doblar. Sí, ajá. Y vemos eso que tiene otro color. Evolucionando, ¿no? Sí, un proceso evolutivo de crecimiento y desarrollo. Así es. De ahí, podemos decir que hacia el final de lo que vendría a ser la tercera semana, como estoy diciendo, se comienza a formar el tubo neural. Del tubo neural no solo se comienza a formar esto, sino que también se comienzan a formar vesículas cerebrales y obviamente la médula espinal, que es el conducto del que se le va a formar en este momento, ¿no? Y después del tubo neural se va a separar como que lo que vendría a ser estas capas, y ya no se van a ver como capas, sino que ya cada una va adoptando un desarrollo celular y ya comienza como que a dividirse en lo que necesita. Entonces, en este caso, nosotros como que nos quedamos ya solo con esto aquí, ya no como ectodermo, ni endodermo, ni mesodermo, sino ya propiamente como su sistema nervioso. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, eso es lo que les estaba explicando, que todo comienza con un surco, a los lados tenemos un pliegue, una cresta, entonces luego se comienzan a aproximar y de la nada ya todo se separa y ya no es uno solo, sino que ya tenemos un tubo que vendría a ser la médula, su primordio, ya tenemos una cresta, ya tenemos un canal neural. Entonces, pensé que estaba apagado. Ya. Entonces ahí ya lo vemos ya propiamente así un poco más dividido, ¿no? Otra cosa importante de decir es que cuando la cresta como que neural se va a dividir en dos partes, ¿no? Que vendría a ser derecha e izquierda propiamente como se ve en la imagen, se van a posicionar hacia la parte posterior, ¿no? ¿Verdad? Como que de la médula, ¿no? Entonces, que es el tubo neural, como vemos ahí en la imagen, y lo que va a hacer es que van a formar lo que vendría a ser, en este caso, lo que es los ganglios sensitivos, o sea, ya cuando comenzamos a hablar propiamente como que de la médula espinal, y no solo de eso, sino que ya comenzamos a hablar un poco sobre lo que vendría a ser los nervios craneales. Correcto. Entonces, un poquito mencionando, en el caso de los nervios 5, 7 creo, el 9 y el 10, también van a proceder como que un poco de lo que vendría a ser la cresta, ¿no? Y además como que de formarse células ganglionares, estas células también como que van a comenzar como que a formar
parte de lo que vendrían a ser las meninges, ¿no? Correcto. Entonces permite formar primeramente lo que es las leptomeninges, ¿no? ¿Verdad? Que vendría a ser en este caso lo que es la aracnoides y la pía madre. Ya. En cuanto a las meninges, podemos decir que se desarrollan en este caso, como había estado mencionando, de células de la cresta neural durante lo que vendría a ser los 20 durante 20 a 35 días, obviamente todo después de la fecundación, ¿no? ¿Verdad? Ya comenzamos lo que vendría a ser el primer mes, ¿no? Correcto. Entonces estas células lo que van a hacer es migrar hasta rodear lo que vendría a ser el tubo neural, ¿no? ¿Verdad? Formando unas meninges primitivas, ¿no? La capa externa va a ser lo que ya sabemos como duramadre, ¿no? Mientras que lo que vendría a ser la capa interna, como primorio se le denomina como pía aracnoides, no separado, ¿verdad? Porque va a estar formado por lo que vendría a ser la pía madre y la aracnoides, que es lo que dije que va a ser las leptomeninges, ¿no? ¿Verdad? Correcto. Y dentro de lo que vendría a ser las leptomeninges vamos a encontrar lo que comienzan a ser pequeños espacios que a medida que se va desarrollando se van como que agrandando estos espacios para que a continuación se comiencen a llenar en lo que vendría a ser el líquido cefalorraquídeo, ¿no? ¿Verdad? Correcto. ¿No? Entonces, podemos decir entonces, de acuerdo a lo que estoy mencionando, que en este caso el líquido cefalorraquídeo comienza a formarse a grosso modo a partir de la 5ª semana, a medida que se va desarrollando. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Como había estado mencionando, que creo que me olvidé de mencionarlo propiamente, a partir de la 3ª semana, ya cuando comienza a dividirse propiamente lo que vendría a ser cada capa en su aparato y órgano y sistemas como que correspondientes, también se va a comenzar en el caso del sistema nervioso a formar lo que vendría a ser el primordio de lo que sería en este caso el encéfalo, la médula y sus derivados, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a las 3 primeras semanas, así como estábamos viendo en las imágenes anteriores que ya comenzaba a adoptar forma y cómo se comenzaba a desarrollar de cada pequeña estructura que hay, lo primero que vamos a tener en las 3 primeras semanas son 3 vesículas primarias, ¿no? ¿Verdad? En este caso, las 3 primeras son prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Es decir, que si a las 3 primeras semanas tenemos 3, a partir de la 5ª, estas vesículas se van a comenzar a dividir y aparecerán 5 vesículas secundarias, ¿no? ¿Verdad? Cada uno va a tener un derivado, ¿no? En el caso de lo que vendría a ser el telencéfalo, sabemos que, como dice ahí, va a dar lugar a los hemisferios cerebrales, el encéfalo al tálamo, el mesencéfalo se va a mantener como mesencéfalo, que propiamente va a convertirse en el acueducto de Silvio, el metencéfalo, que va a formar la protuberancia cerebelo, y el mielencéfalo, que va a ser, por eso miele de mielina, de médula, va a dar propiamente a lo que vendría a ser la médula, que es ya la parte final, sobre todo, ¿no? Entonces, hablando un poquito más, podemos decir que del romboencéfalo, de la que vendría a ser la primera semana, va a primero estar como que ubicado en una región de lo que vendría a ser por debajo de la protuberancia, obviamente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, este romboencéfalo primero se va a dividir como que en una parte, siempre hay que tener la distribución anatómica, lo que es caudal y rostral, o sea, lo que es hacia arriba y hacia abajo. Entonces, hacia arriba vamos a tener, como ahí se ve, el metencéfalo y hacia abajo el mielencéfalo, ¿no? Entonces, como dije, el mielencéfalo se va a convertir en lo que vendría a tener la posición del bulbo y por debajo de ella su médula, y lo que vendría a ser el metencéfalo, el acueducto, ¿no? En el caso del mesencéfalo,
podemos decir que es uno de los que menos cambios va a tener. Así es. Ajá. En cuanto al desarrollo del encéfalo, ¿no, verdad? Porque propiamente, como estaba mencionando, va a ser un canal central que durante todo el desarrollo va a comenzar como que a estrecharse y a adoptar una posición para poder convertirse en lo que vendría a ser el acueducto que va a tener conexión entre el tercer y cuarto ventrículo, ¿no, verdad? En cuanto al prosencéfalo, como estaba mencionando, este va a comenzar como que a desarrollarse ya propiamente en los dos vesículas más, a partir de que se comience a cerrar lo que vendría a ser la porción rostral del neuroporo, es decir, a partir del día 25, ¿no? Entonces, ahí no solo se desarrollan esas dos vesículas, sino que también vamos a tener lo que vendría a ser las vesículas ópticas. Porque como les había mencionado, también del sistema nervioso se van a desarrollar los ojos y el oído, ¿no? Entonces, de estas vesículas ópticas vamos a tener lo que va a ser el primordio de lo que es, si no me equivoco, la retina y propiamente los nervios ópticos, que va a estar una a cada lado del prosencéfalo. Y después de ello, es decir, primero se desarrolla esto y después de ello van a como que a desarrollarse lo que vendría a ser las vesículas del telencéfalo, ¿no, verdad? Que van a ser los hemisferios cerebrales. Correcto. Cada cavidad va a tener lo que vendría a ser sus ventrículos, ¿no, verdad? Que vendrían a ser, creo que en este caso, los laterales. Y de ahí, su parte como más caudal y hacia atrás vendría a ser lo que es el diencéfalo, ¿no? Entonces, en el caso de lo que vendría a ser las cavidades entre como que el telencéfalo y el diencéfalo, nos van a ayudar a que se desarrolle propiamente lo que es el tercer ventrículo. Aunque el diencéfalo se cree que no tiene tanta participación en ello, más bien el diencéfalo va a formar lo que son los núcleos de la base, el tálamo, el epitálamo, el subtálamo y todos ellos. Entonces, respecto a lo que vendría a ser, no, hipotálamo, ya, el diencéfalo propiamente, en sus paredes laterales se va a producir como que estas glándulas que acabé de mencionar, y respecto como que a lo que vendría a ser la glándula pineal o lo que es la epífisis, se va a desarrollar lo que vendría a ser como una pequeña, es que no sé cómo decirlo, como un protrusión, creo que es. Una protrusión. Protrusión. Ajá, en la mitad, lo que vendría a ser como que parte del techo del diencéfalo. Y en cuanto al telencéfalo, espérame, déjenme ver la imagen para guiarme un poquito. Ya, y en cuanto al telencéfalo, podemos decir que va a estar constituido como por una parte medial y como dos, no sé cómo decirlo, como divertículos laterales. Y las vesículas cerebrales, ¿no? Entonces, estas vesículas, obviamente, como estoy mencionando, iban a ser los primordios de los hemisferios cerebrales. Correcto. Entonces, aquí en esta imagen, traté de encontrar una imagen que tenga todo, porque a medida que uno va viendo, como que en cada página que va desarrollando lo de cada vesícula cerebelosa, de cada cerebral, va como que poniendo las mismas imágenes. Entonces me pareció que esta es como que un poquito la más completa. Y traté de no mencionar mucho porque es más como anatomía lo que va diciendo. Así es. Y consideré que lo más importante es justamente lo que estoy mencionando y también obviamente la participación de muchos genes, ¿no? Y eso, doctor. Correcto. Ya me estaba olvidando de algo ya, que además que ya cuando termina como que propiamente de estas, digamos, las 8 primeras semanas son como que las más importantes, ¿no? No, sí. Y no, a ver, lo que vendría a ser el primer trimestre, que es lo que vendría a ser desarrollo, ¿no? Ya a partir del primer trimestre en adelante es más crecimiento.
hasta el nacimiento y después del nacimiento, ¿no? Entonces, por eso, como que el primer trimestre siempre obviamente es la importancia, y hay que recalcar lo que es el cuidado prenatal, el consumo de lo que vendría a ser el ácido fólico, que es algo que siempre venimos escuchando siempre. No solo es como que por lo de la NEM, por la formación de la hemoglobina, sino también como que justamente porque es como una señalización que permite que los genes se puedan desarrollar bien y hacer que cada célula pueda desarrollar como que cada aparato propio, ¿no? Que debe desarrollar, ¿no? Y eso sería todo, doctor. Correcto. Bien, evidentemente un recordatorio efectivamente anatómico, fisiológico, de lo que es el desarrollo básico del sistema nervioso, ¿no? La importancia que reviste esa perfección en el crecimiento, en el desarrollo, para dar lo que, lo que tenemos ya en el niño cuando nace, cuando crece y que llega hasta los 12, 14 años a terminar el desarrollo del sistema nervioso, ¿verdad? En todas sus estructuras. Y obviamente las conexiones, ¿verdad? Interneuronales, eso permanente, ¿verdad? Permanente el desarrollo. Permanentemente se está, ¿verdad? Produciendo, ¿sí? Esa interacción neuronal y obviamente necesaria e importante. Y tenemos que estimularla a base del trabajo intelectual, a base de un adecuado sueño, adecuada alimentación, ¿verdad? Y sobre todo la lectura fundamental. Entonces, la importancia en los niños de que adquieran el hábito de la lectura es necesarísimo, ¿verdad? Y bueno, pues, a veces el desarrollo es tan importante y, por ejemplo, tener una capacidad de lectura rápida, ¿no? Tanto en el aspecto de lectura como tal, y la comprensión y el análisis y la síntesis, que son importantísimos en esa capacidad del sistema nervioso que empieza con una formación, como usted lo ha señalado, bastante compleja, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, entonces, quizás también es importante señalar el momento en la aparición de los surcos, ¿verdad? Sulcis, entre paréntesis, y evidentemente los sitios donde se almacenan las neuronas. Que las neuronas se van destruyendo en forma, yo diría, diaria, en forma, entre comillas, normal, por su poco estímulo, por su poca utilización, ¿verdad? Entonces, la importancia de darle uso a ese sistema nervioso, ¿verdad? En toda su constelación de pequeñas y grandes estructuras importantísimas, ¿no? Mire la importancia, por ejemplo, por mencionar algo de la retina, ¿no? Y todos los problemas que pueden generarse con motivo de la retina. Es una verdadera especialidad, una subespecialidad. Justamente la universidad está en este momento trabajando en una subespecialidad dentro de la oftalmología como es retina, ¿verdad? Estudio de retina, es importantísimo, ¿sí? La conservación de esa retina. Muy bien. Gracias, María Soledad. No, gracias. Disculpe, doctor, cualquier cosita que se me fue escapando. No estoy exenta de errores. No se preocupe, tranquila. Es normal porque además usted ha hecho una síntesis de lo que se ve normalmente en algunos meses de estudio, ¿no? Y en forma sucinta, no en el desglose, ¿no? En fin, es un recordatorio, más bien un refrescamiento de todo ese proceso tan importante como es
el crecimiento y el desarrollo del sistema nervioso. Ok, bien, ¿algún comentario más? Sarita. No, ¿está claro? Ok, bueno, no nos dice nada. Bien, ok, entonces seguimos. Así como se ha hecho una descripción somera pero importantísimo del desarrollo del sistema nervioso, también uno de los aspectos que afectan a la estructura de ese ente humano, ¿verdad? Porque es definitivamente ya un ser humano en formación, ¿verdad? Sí, entonces el sufrimiento fetal, ¿no? El sufrimiento fetal es una problemática que existe desde siempre, ¿no? Y obviamente esto afecta a esa formación que usted acaba de describirnos, ¿verdad? La afecta de diferentes maneras, ¿sí? Y en diferentes intensidades, ¿de acuerdo? De ahí la importancia, ¿sí? Que Andrés nos quiera comentar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te parece? Ok. Ya, Andrés. Con Juan, está bien. Bien, adelante, Andrés. Listo, doctor. Yo voy a empezar, Rodríguez. Ya, ok. Ya, Juan. ¿Sí se me escucha bien? Sí, muy bien. Ya. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Junto con mi compañero Andrés Guillén y mi persona quien les habla, vamos a hablar sobre lo que es el sufrimiento fetal. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, el sufrimiento fetal se le puede definir como un estado en el que la fisiología del feto se halla tan alterada que es probable que su muerte o la aparición de lesiones permanentes en un lapso relativamente breve pueda causarse. Igualmente se la puede describir como una asfixia fetal progresiva que si no es evitada, que si no es corregida, provocará una descompensación de la respuesta fisiológica, generando un daño permanente en el sistema nervioso central, una falla multiorgánica o la muerte del producto. Exacto. Igualmente, el sufrimiento fetal debe diferenciarse de la respuesta de estrés reactiva frente a los fenómenos del parto. Dando un ejemplo, la reacción inicial frente a una disminución de la concentración de oxígeno o un aumento del CO2 en la sangre arterial desarrolla una taquicardia refleja, que se produce en respuesta al estrés por aumento de una actividad nerviosa simpática. La siguiente, por favor. Ahora, la causa más frecuente del sufrimiento fetal prenatal es la insuficiencia uteroplacentaria. Esta puede manifestarse clínicamente por lo que es el crecimiento intrauterino retrasado. Igualmente también la hipoxia fetal, el aumento de la resistencia vascular en los vasos sanguíneos del feto, y en casos más graves por una acidosis mixta metabólica o láctica y respiratoria. Los niveles del déficit de oxígeno se los pueden clasificar como primero la hipoxemia, que es la disminución de oxígeno en la sangre arterial, la hipoxia, que es cuando un órgano no recibe la cantidad de oxígeno requerido para hacer sus necesidades. Correcto. Y de ahí tenemos la anoxia, que es la depleción total de oxígeno en el feto. Siguiente, por favor. Siguiendo con los aspectos diagnósticos, primero tenemos la historia clínica. Correcto. Aunque el sufrimiento fetal se diagnostica mediante la detección de las alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, del cual les voy a entrar más en detalle más adelante en las diapositivas, igualmente existen una serie de datos clínicos que pueden hacer sospechar que el sufrimiento fetal puede desarrollarse. Correcto. Entre estos tenemos la enfermedad hipertensiva del embarazo, la diabetes, o la restricción del crecimiento intrauterino.
Igualmente, las presentaciones viciosas o la estrechez pélvica pueden acompañarse de accidentes del cordón umbilical. Correcto. También hay que mencionar la relación del líquido amniótico y el meconio. La presencia de meconio en el líquido amniótico aumenta desde la semana 37, y antes se solía considerar que la presencia de meconio estaba estrechamente relacionada con la hipoxia, de la hipoxia fetal. Pero ahora se sabe que con frecuencia se constituye una respuesta fisiológica y tiene una mortalidad relativamente baja. Así es. Por tanto, la presencia de líquido amniótico meconial no es un indicador de hipoxia y se necesitan otros métodos para valorar el bienestar fetal. Ahora, un aspecto más crítico que la presencia de meconio es el volumen del mismo líquido amniótico. Si antes de iniciar el trabajo de parto, el volumen del líquido amniótico es normal y existe meconio, este va a tener una tonalidad ligeramente verdosa y el resultado del parto será usualmente satisfactorio. Así es. Pero si el volumen es escaso y el líquido es meconial, esto va a tener una tonalidad marrón y conlleva un mayor riesgo de hipoxia fetal e incluso a un síndrome de aspiración meconial. Así es. Siguiente, por favor. Siguiendo con la vigilancia fetal prenatal, tenemos que su objetivo es evitar la muerte fetal intrauterina, prevenir la lesión cerebral por hipoxia y prolongar el embarazo en mujeres con riesgo de parto pretérmino. Entre estos, los métodos más incruentos son la cardiotocografía en reposo, el perfil biofísico y, en menor medida, debido a sus mayores contraindicaciones, la cardiotocografía con contracciones inducidas. La cardiotocografía en reposo registra lo que es las aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal en relación a los movimientos mismos del feto. En la imagen superior derecha de la diapositiva se puede observar un trazado de lo que es una cardiotocografía en reposo. El perfil biofísico lo que hace es evaluar los movimientos corporales, el tono, la frecuencia cardíaca, el volumen de líquido amniótico, y se utiliza para identificar de una forma más precisa y segura el compromiso fetal. Cada observación de las que acabo de mencionar recibe 2 puntos. Una puntuación total de 8 a 10 es tranquilizadora, un resultado de 6 suele ser ambiguo y se tiene que repetir la prueba en un periodo de 12 a 24 horas. Un resultado de 4 puntos o menos obliga una evaluación inmediata y a considerar la inducción del parto. Así es. El perfil biofísico modificado abarca todo lo que les acabo de mencionar, más el volumen de líquido amniótico y la cardiotocografía en reposo. Siguiente. Siguiente, Melanie, por favor. Ya. Ahora, hablando sobre la determinación de la frecuencia cardíaca fetal, tenemos que la monitorización electrónica es el método estándar para el diagnóstico del sufrimiento fetal. En la interpretación de los trazados de la frecuencia cardíaca fetal mediante la monitorización electrónica, esta se basa en 3 parámetros fundamentales: la variabilidad de latido a latido, la frecuencia cardíaca fetal basal y la frecuencia cardíaca fetal periódica. En la imagen de la derecha se observa un trazado de lo que les acabo de mencionar. En la parte de arriba se va a observar una línea que presenta varios picos, que ya les voy a explicar, que representa la frecuencia cardíaca, y abajo se ve cómo se miden las contracciones uterinas al momento del parto. La siguiente. Ahora, la frecuencia cardíaca fetal basal es el promedio de la frecuencia cardíaca, ya que esta presenta una variabilidad muy alta. El resultado de esta frecuencia cardíaca es el resultado de un balance tónico entre la influencia del sistema simpático y del parasimpático, que actúan estimulando quimiorreceptores arteriales aórticos y carotídeos que son sensibles a la hipoxia y a la hipercapnia. En casos de disminución severa y prolongada de la oxigenación fetal, se van a elevar los niveles de lactato y se produce una acidemia que induce una bradicardia severa por un efecto directo sobre el miocardio. ¿Cómo se observa esta bradicardia? Ya más adelante en la diapositiva se van a ver. Y ahora, los que les mencionaba en la diapositiva anterior, la frecuencia no es como se vería normalmente en un adulto, que se ve como una línea con ciertos picos. Aquí se observa como una línea que presenta una alta variabilidad y varia amplitud.
La frecuencia cardíaca fetal tiene un valor entre 110 y 160. Un valor que disminuye hasta 100 o que aumenta hasta 180 se considera no tranquilizador, y anormal con un valor de menor a 100 o más de 180. Para calcular rápido el promedio, lo que se hace es trazar una línea que pase por la mayor cantidad de picos, y ese será nuestro valor de la frecuencia cardíaca fetal basal. La siguiente, por favor. Ahora, hablando sobre la variabilidad, tenemos que esta es la fluctuación de la frecuencia. Esta se analiza en un minuto y tiene un valor de 5 a 25 latidos. Cuando la variabilidad es menor a 5, se considera un patrón silente, que se observa en la imagen de la derecha, que si pueden observar cómo la línea no supera el borde superior ni el inferior. La variabilidad se clasifica de la manera siguiente: como una ausencia de variabilidad si la amplitud de cambio es indetectable, como puede ser el patrón solitario, que es la imagen de la derecha. Variabilidad mínima si el intervalo de amplitud es menor o igual a 5 latidos. Una variabilidad moderada cuando es de 5 a 25. Y una variabilidad notable cuando es mayor a 25 latidos. La variabilidad puede disminuir o desaparecer en casos de hipoxemia fetal o debido al paso transplacentario de diversos fármacos, entre los que tenemos la atropina, el diazepam, la prometacina o el sulfato de magnesio, y también cierta cantidad de sedantes y opiáceos. La prematuridad, el estadio del sueño y la taquicardia también pueden reducir la variabilidad entre un latido y el otro. De acuerdo. Adelante, la siguiente, por favor. Bien. Ahora, la frecuencia cardíaca fetal periódica se refiere a cambios en la frecuencia cardíaca fetal en relación a la línea basal que suceden durante las contracciones y los movimientos fetales. Y estos son los más importantes para poder diagnosticar el sufrimiento fetal. Las aceleraciones se refieren al incremento de la frecuencia cardíaca que ocurra por arriba de la línea basal, y las desaceleraciones al descenso por debajo de la línea basal. Una aceleración es considerada como tal cuando el incremento ocurre a más de 15 latidos en más de 15 segundos. Y usualmente es considerada normal, pero igual tiene una vital importancia para la predicción de una ausencia de la acidosis metabólica fetal. Aunque falta de aceleraciones no necesariamente nos indica que haya una acidosis metabólica o una hipoxia. Es la siguiente, por favor. Ahora, las desaceleraciones, que son las más importantes al momento de valorar si nuestro feto está pasando por sufrimiento, como ya mencioné, se dan cuando la desaceleración ocurre a menos de 15 latidos en 15 segundos. Estas se clasifican en diversos aspectos. Primero tenemos las periódicas, que igualmente pueden ser precoces o tardías. Antes a las precoces se los conocía como DIPS 1 y a las tardías como DIPS 2. Y las variables como DIPS uterinas, creo que se le decía, si mal no me equivoco. Y las variables pueden ser simples o complejas, y de ahí también tenemos desaceleraciones prolongadas y lo que es la bradicardia sostenida. La siguiente, por favor. Ahora, las periódicas, como mencioné, pueden ser precoces o tardías, y las precoces son desaceleraciones rápidas y de recuperación espontánea, como se puede observar en la diapositiva. Y como se ve, están en relación con el punto máximo de contracción uterina. Ahora, ¿estos son encuentros anormales? Sí, pero no son de máxima preocupación, ya que las mismas contracciones uterinas pueden llegar a comprimir las arterias espirales y disminuir el aporte de sangre al feto, en lo que el feto, en respuesta a esto, desarrolla una bradicardia, pero como se observa en la diapositiva, es de espontánea recuperación. Ahora, las tardías sí son de máxima preocupación, ya que la desaceleración de la frecuencia no coincide con el punto máximo de contracción y ya es un indicador de sufrimiento.
En estos casos, el sufrimiento fetal se produce porque las contracciones uterinas hacen que disminuya el flujo sanguíneo a través del espacio intervelloso, con lo que el aporte de oxígeno al feto se disminuye. Claro. Si las contracciones son frecuentes, la hipoxia va a ser mayor y la frecuencia cardíaca fetal puede no retornar a valores normales antes del comienzo de la siguiente contracción, por lo que el feto puede tornarse acidótico y se debe extraer de inmediato. La siguiente. Siguiendo con el siguiente tipo, es común encontrar desaceleraciones variables en la segunda fase del trabajo de parto. Pueden aparecer por primera vez en esta etapa o representar un incremento en la gravedad, la duración o en ambas de las desaceleraciones notadas previamente. La causa más probable es el descenso del feto que aumenta la compresión del cordón. No obstante, los cambios en las fuerzas dirigidas contra el feto hacia el final del descenso, la disminución del volumen de líquido amniótico, la disminución de la perfusión útero-placentaria y la compresión de la cabeza pueden ser también factores causales. Si las desaceleraciones variables persisten durante la segunda etapa, el feto puede verse afectado y desarrollar acidosis. Las variables simples son denominadas así porque no presentan relación alguna con las contracciones uterinas y se observan como patrones de descenso y de recuperación, como se puede observar en la diapositiva. Y de ahí tenemos las variables complejas, que son un poco más difíciles de diagnosticar debido a la naturaleza de estos mismos. Pero para lograrlo se utiliza una regla del 60, que consta de 3 puntos. Estas duran más de 60 segundos, el descenso es menor a 60 latidos y disminuye a más de 60 de la línea basal. Siguiente, por favor. Ahora las desaceleraciones prolongadas tenemos que duran más de 2 minutos, pero duran más de 2 minutos, pero menos de 10. O sea, que sí hay un momento donde hay una recuperación. Y de ahí tenemos que la bradicardia sostenida, que es una desaceleración que dura más de 10 minutos. Y ahora ya sigue mi compañero Guillén. Correcto. Muy bien. Sí, ya. Bien, continuando con esto tenemos a los métodos para la determinación de la frecuencia cardíaca fetal. Uno de ellos y el más recomendado es la auscultación directa. Es común que se espere que la contracción pase para auscultar el foco, pero porque entre contracciones es más fácil escucharlo. Pero esto no se da así. Ocurren modificaciones precoces de la frecuencia cardíaca fetal que suceden durante la contracción, y es más que nada en esta fase cuando se pueden hacer el diagnóstico precoz de la frecuencia cardíaca fetal, ya sea que esté elevada o disminuida. Por esto se recomienda la auscultación continua durante 10 minutos, aun cuando está dándose la contracción. Y cuando estas modificaciones persisten entre contracciones y son detectadas por la mayoría de los observadores, el cuadro de sufrimiento fetal está generalmente avanzado y ya hay lesiones del sistema nervioso central que llegan a ser irreversibles. Otro es el ultrasonido. Este sirve para más que nada el registro de la frecuencia cardíaca fetal y se llega a utilizar el aparato de ultrasonido Doppler. Este permite más que nada la observación de los cambios en la misma frecuencia cardíaca fetal, pero en forma menos precisa porque en ocasiones el latido no se escucha justo en el pico de la contracción. Otro es el monitoreo fetal. Es el método ideal para controlar un trabajo de parto desde el inicio hasta el periodo expulsivo. Existen en el mercado equipos electrónicos que permiten hacer registros internos, externos y a distancia de la frecuencia cardíaca fetal y de la actividad uterina. Siguiente. Bien, existen ciertos aspectos terapéuticos que más que nada se dan cuando esta alteración persiste, más que nada en el patrón de la frecuencia cardíaca fetal durante el trabajo de parto. Estos son determinar más que nada siempre que sea posible la etiología de la alteración, ya como lo mencionó mi compañero Juan, sea por crecimiento intrauterino retrasado, por hipoxia fetal, aumento de la resistencia vascular en vasos sanguíneos fetales o una acidosis mixta, metabólica y respiratoria. 2. Tratar de corregir el problema primario específico o con el uso de medidas generales que mejoren la oxigenación fetal y la perfusión uteroplacentaria. 3. Si los intentos por corregir la alteración no funcionan,
se puede considerar la medición del estado ácido básico del feto mediante la toma de sangre fetal en el cuero cabelludo. Y cuarto y por último, cuando se determina determinar cuándo y con qué urgencia se debe practicar una cesárea, porque ya es lo último a hacer cuando se ve que ya no se puede hacer nada más, toca expulsar el feto. Siguiente. Ya, continuando con aspectos terapéuticos, tenemos que el diagnóstico específico de la etiología de la alteración depende de las características del patrón de frecuencia cardíaca fetal. Si llegan a existir desaceleraciones tardías, se debe considerar la posibilidad de una hipertonía uterina o hipotensión y también hipoxemia materna. En el caso que las desaceleraciones sean variables y prolongadas, se debe realizar un tacto vaginal con el fin de descartar un prolapso del cordón o un rápido descenso de la presentación. En el caso de que no se encuentre la causa, pues de la desaceleración, se llega a concluir que más que nada se debe a una compresión del cordón. Siguiente, por favor. Bien, en el caso de las medidas generales para mejorar la oxigenación fetal, pues se toman a consideración las siguientes. Una de ellas es el cambio de posición. Más que nada a decúbito lateral, ya sea derecho o izquierdo, porque se evita más que nada el decúbito dorsal, que es la posición que se suele adoptar al paciente cuando va a dar el trabajo de parto. Ya, y más que nada esta tiende a ser efectiva, sobre todo en los casos de las desaceleraciones variables, porque se elimina la compresión que se ejerce sobre el cordón y la cavidad uterina. En casos de la desaceleración tardía, se llega a evitar la compresión que ejerce el útero sobre la vena cava en posición de cúbito dorsal, con lo que mejora la circulación uteroplacentaria. En la disminución de la actividad uterina, pues cuando las alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal son debidas a contracciones uterinas exageradas, se debe disminuir la dosis o suspender la administración de oxitocina. También se han dado agentes tocolíticos porque más que nada se ha comprobado que producen una relajación del músculo uterino, ya que este favorece la oxigenación fetal. En el caso de la corrección de la hipotensión, pues en ocasiones la hipotensión es capaz más que nada de causar el sufrimiento fetal, es una de las principales causas. Entonces por eso la hipoperfusión produce más que nada la hipoperfusión del lecho placentario. En estos casos se recomiendan las medidas de elevación de los miembros inferiores, la colocación del paciente de cúbito lateral, administración endovenosa de líquidos y administración de drogas vasopresoras. En la administración de oxígeno, pues es una medida que no produce elevación significativa de los niveles de la presión de oxígeno fetales, pero su uso está indicado más que nada cuando existe alguna alteración de la frecuencia cardíaca fetal. Otro es la amniinfusión, que es más que nada usada cuando aparecen desaceleraciones variables por compresión del cordón y se ve más que nada se da frecuentemente en los pacientes con oligoamnios y pueden desaparecer cuando el líquido amniótico es restaurado a la normalidad. Y ya por último tenemos a la cesárea, que es el último punto a tocar cuando ya vemos que nada de esto se puede dar. Una vez que comienzan a aparecer signos sugestivos de sufrimiento fetal, pues se deben hacer preparativos más que nada para una cesárea de emergencia. En el caso de que los patrones anormales de frecuencia cardíaca fetal se estén dando de manera periódica con una desaceleración precoz y también tardía, y más que nada que persistan al cabo de 20 minutos, a pesar de las medidas terapéuticas que ya se han mencionado anteriormente, pues lo que se debe practicar en este caso ya sea una cesárea de emergencia o la extracción rápida por vía vaginal si es que se puede permitir eso. Y ya, eso sería todo. Correcto. Muy bien. Estamos con un tema que realmente es de suma importancia, saber, ¿verdad?, que recibimos un niño entonces con un sufrimiento fetal. Ya sabemos, ¿verdad?, que va a traer varias consecuencias este sufrimiento fetal en la estabilidad del eutrofismo de ese feto, ¿verdad? Entonces, el niño va a tener, a sufrir las consecuencias de ese sufrimiento. Se han mencionado en qué patologías, cómo medir el progresivo, ¿verdad?, análisis
del niño en su crecimiento y desarrollo intrauterino, en definitiva, entonces, es crucial, es capital, ¿sí? El crecimiento y desarrollo, los latidos fetales, los latidos, ¿verdad?, cardíacos, son fundamentales que se los evalúe, ¿verdad? Si podemos protocolizar el estudio, pues con mucha más razón, ¿verdad? Si el paciente tiene alguna causa primaria, o sea, la madre, por ejemplo, es diabética, la madre tiene alguna patología y es hipertensa, etcétera, etcétera, el niño tiene que ser controlado estrictamente, ¿verdad? Como debe ser. O sea, todo niño, definitivamente el perinato debe ser controlado, ¿está de acuerdo? Entonces, de ahí la importancia de enterarnos de esta temática que es fundamental, que es necesaria. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, María Sol? ¿Eduardo? Sí, doctor. Sí, nos han dado, o sea, opiniones, criterios, ¿verdad? Y la descripción de la temática es muy importante, ¿sí? Enterarnos de que existe esta situación, de que el niño, ¿verdad?, está expuesto a sufrir todas estas alteraciones, realmente nos debe preocupar a todos, ¿no? Y especialmente al médico que está en el área de la ginecología y obstetricia, especialmente obviamente la obstetricia, ¿sí?, y la perinatología. ¿Sí? Las dos especialidades que definitivamente son fundamentales para que el niño tenga una asistencia ideal. ¿De acuerdo? Bien. ¿Algún comentario? Ok. Bueno. Entonces, otro de los problemas que en pediatría es relativamente frecuente y que necesita una atención inmediata es las diferentes formas de presentación del abdomen agudo. Bien, entonces, Andrew, sí, por favor, con Raúl nos van a conversar sobre abdomen agudo en pediatría. Adelante. Ya, listo, doctor. Buenos días. Sí, como usted lo mencionó, vamos a hablar acerca del abdomen agudo en pacientes pediátricos. Sí, por favor. Primero hablarles un poco sobre la definición de abdomen agudo. Siguiente, por favor. Vamos a tener que aquí el dolor de abdomen agudo. Este de aquí es un motivo de consulta muy frecuente en urgencias de pediatría y está presente en numerosas situaciones, tanto en patologías estrictamente digestivas como en enfermedades de otros órganos. Incluso pueden tener algún origen funcional. Y esto se trata de un síntoma inespecífico y que frecuentemente se asocia a procesos autolimitados de etiología banal. Y aquí siempre tener en consideración que para los pediatras es muy importante identificar estas situaciones graves porque requieren de un diagnóstico y de un tratamiento precoz. Y en algunas ocasiones, intervenciones quirúrgicas urgentes. Ya, vamos a tener que, en general, para conocer el origen del dolor, suele ser suficiente con una historia y una exploración física detallada, teniendo siempre en cuenta la edad del paciente, como ya lo voy a hablar en las etiologías. Siguiente, por favor. No, todavía no. Tener en consideración que las causas desencadenantes del dolor abdominal, o sea, las podemos agrupar en tres grandes grupos, que son los tipos mecánicas, inflamatorios y isquémicos. En cuanto a las mecánicas, vamos a tener que son la tracción, la distensión y el estiramiento sobre las capas musculares de las vísceras huecas. Puede ser el peritoneo y la cápsula de las vísceras macizas. Y esta de aquí, como que para que exista un verdadero dolor, esto se tiene que producir de manera brusca. Ya, en cuanto a las inflamatorias,
vamos a tener que son la liberación de sustancias implicadas en el proceso inflamatorio, tanto físico como infeccioso. Y es un poderoso estímulo doloroso estar aquí. En cuanto al isquémico, como su nombre lo dice, bueno, es el cese de riego sanguíneo a una víscera, ya sea primaria por embolia, por trombosis, o secundarias por torsión de pedículo vascular, que esta aquí provoca dolor debido a la irritación que provoca la concentración de determinados metabolitos tisulares. Ya. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en cuanto a la etiología, es importante saber que el dolor abdominal puede estar causado por una amplia gama de causas quirúrgicas y no quirúrgicas. Estas ya pueden ser abdominales o extraabdominales o funcionales. Y no debemos descartar la posibilidad de algún origen traumático. Normalmente accidentes, por lo general. Importante, bueno, aquí en esta tablita tengo las etiologías de acuerdo a las edades. Bueno, recién nacido, vamos a tener que en estos pacientes el dolor abdominal agudo podría ser ya, o tiene más incidencia la malrotación o vólvulos, atresias intestinales, un hilio o tapón meconial, vamos a tener la enterocolitis necrotizante, la enfermedad de Hirschsprung, las hernias diafragmáticas. En cuanto a los lactantes, vamos a tener cólicos de lactante, estreñimiento, invaginación intestinal, hernia incarcerada, neumonías, divertículos de Meckel, pielonefritis, tensión testicular, intolerancia a la PLB. Acá en los pacientes que están en el rango de edad de 2 a 12 años, el estreñimiento, aquí demasiado importante la apendicitis aguda, porque estuve leyendo ciertos artículos donde mencionaban claramente su importancia y de acuerdo a porcentajes, por ejemplo, en el hospital de Cuenca había leído un artículo que decía de 109 pacientes que habían ingresado por dolor abdomen agudo, dolor en abdomen agudo. Ya estos aquí, el 81% fueron a causas de apendicitis aguda. Y como sabemos, está aquí es con tratamiento quirúrgico. Entonces a eso ponerle mucho ojo. Asimismo, la pancreatitis, las colecistitis, algún traumatismo abdominal, como ya lo había mencionado, peritonitis primarias, en adolescentes, patologías genito-urológicas y enfermedades inflamatorias intestinales. Siguiente, por favor. Ya aquí tengo otro cuadrito como para poder dividir mejor estas patologías dependiendo de los cuadrantes. Aquí ya les pasaré las imágenes para que puedan repasarlo mejor, porque bueno, aquí todas las patologías, hablando del epigastrio, que nos sugeriría una gastritis, úlceras gástricas. En el cuadrante superior derecho nos sugiere hepatitis, neumonías. Entonces aquí ya está más explicadito. Ya, la siguiente, por favor. Aquí, primero, antes de entrar a exploración física, me gustaría hablar un poco sobre la historia clínica. Ya, aquí vamos a tener que... es muy importante estar aquí, ya todo, o sea, por lo que ya les estaba explicando, por ejemplo, la edad y el sexo, por estas enfermedades, el sexo cómo va a influir. Este de aquí puede ser ya, por ejemplo, en la posibilidad, en el caso de niñas, de un embarazo. Aquí considerar las últimas reglas, la fase del ciclo menstrual, en el caso de ellas, en los casos de los varones, considerar las torsiones testiculares. ¿Ya? También hablar
la historia clínica sobre el inicio del dolor, si es una aparición brusca, debemos pensar siempre en una invaginación intestinal en los niños pequeños. Siempre las características del dolor, las cuales pueden ser descritos y característicos, como ya había dicho, la apendicitis, la peritonitis. Si este dolor también se irradia, la localización del mismo, por lo que ya les había puesto la tabla anterior. Y siempre también considerar los síntomas asociados, ya pueden ser una fiebre, y eso. Ya, en cuanto a la exploración física, vamos a, ya después de realizar una correcta anamnesis, ya vamos a tener la inspección. En esta de aquí, inicialmente, debemos evaluar al paciente tanto como con su coloración, para ver si está ictérico en el caso de hepatitis. Por ejemplo, también en el caso de se adoptan posturas antiálgicas, que estas son características de las afecciones peritoneales. Ya, aquí también hablar acerca de la exploración abdominal. En la exploración abdominal debemos tener la observación. O sea, si observamos en el paciente una distensión, esta ya puede ser por obstrucción o masas o un globo vesical. Considerar también asimetrías en las mismas, posibles hernias. En cuanto a la ocultación, a ver si, por ejemplo, también logramos escuchar un aumento en los ruidos intestinales, lo cual nos sugiere obstrucción intestinal o gastroenteritis, o la disminución de estos ruidos intestinales, los cuales nos sugieren una apendicitis, por ejemplo. Ya, en cuanto a la palpación, y también muy importante, bueno, el cuadro que ya les he mencionado, y también está aquí la colaboración del niño, todo más localizar en sí el punto más doloroso, por dónde comienza y a dónde se va alejando. Tener siempre en cuenta los signos, por ejemplo, los signos de Murphy. Ya estos aquí. Ya estos hablándole un poco acerca de la exploración abdominal. También tenemos, no solo porque el paciente nos llegue con un dolor de abdomen agudo, tampoco solo vamos a realizar una exploración abdominal, sino que también proseguimos a una extraabdominal, en la cual también deberemos valorar aspectos como el área otorrinolaringológica, por posibles exudados de amígdalas laterales, petequias en el paladar o eritema faríngeo. En el tórax, a ver si este tiene estertores crepitantes, pensar en neumonías, siempre tener cuidado con la presencia de los galopes, los soplos cardíacos o roces pericárdicos, los cuales estos aquí son compatibles con por pericarditis. Ya, importante también los genitales, esta de aquí, por posibles extensiones testiculares que también irradiarían este dolor al área abdominal. En el caso de la mujer, un himen hiperperforado, la cual aumenta con la menstruación. Y bueno, claramente la piel, como había mencionado, pero esta también estaba dentro de la exploración extraabdominal. La posible presencia de ictericia para hepatitis, colecistitis o hemólisis. Y las petequias, respectivamente. La siguiente diapositiva, por favor. Sí, la anterior, por favor, Brian. La anterior. La anterior. Esa. Gracias. Mire, era solo para un poco destacar la importancia de una visión, ¿verdad? Globalizada de los problemas,
¿verdad?, que se presentan en abdomen. Mire la cantidad de patologías, ¿sí?, que mediante, obviamente, de acuerdo a la realidad que vive el niño, la cantidad de patologías que pueden generar un abdomen agudo, ¿sí?, y divididas solo por cuadrantes, ¿verdad? Cuadrante superior, derecho, inferior, ¿verdad? Derecho superior izquierdo, inferior izquierdo, y todas las patologías, insisto, como la hepatitis, muy bien, que puede llevar a un abdomen agudo, a una neumonía, ¿verdad?, de base, ¿sí?, derecha, ¿sí?, enfermedad renal, de tracto urinario, que pueden llevar a un abdomen agudo. En el cuadrante superior izquierdo, la esplenomegalia, el infarto esplénico, el traumatismo esplénico. Mire, todo lo que puede ocurrir. Por eso, muchas de las ocasiones, cuando estamos en las salas, ¿verdad?, el paciente en su abdomen tiene un letrerito, no tocar, ¿verdad?, cuando hay un vaso grande. Hay vasos inmensamente grandes. Y que al palparlos puede romperse ese vaso, ¿verdad? Puede explotar ese vaso. ¿De acuerdo? Entonces, traumatismos esplénicos, ¿verdad?, provocados por el propio médico al tratar de determinar la extensión y las características de ese agrandamiento esplénico, ¿no? Y así por el estilo, ya lo mencionó, la torsión ovárica, la torsión testicular, el embarazo ectópico, ahora en las adolescentes, ¿sí? Realmente, e incluso en menor edad, o sea, a partir de los 10 años, ya se ha visto casos de embarazo, ¿no? Obviamente, embarazos ectópicos son una emergencia, son una urgencia que debe ser atendida con la celeridad que el problema lo amerita. Y así por el estilo. Bien, gracias. Ok, seguimos. Ya, ahora hablando de lo que vendría a ser los exámenes complementarios. Primero tenemos que entender que los pacientes con dolor abdominal, que se encuentran en un buen estado en general, con una exploración normal, no suele ser requerimiento o no se suele requerir exploraciones o exámenes complementarios. Debido a que, como ya lo mencionó mi compañero Andrew, es importante en este caso la historia clínica. Más que todo, en base a eso, ¿no? Uno puede sacar el diagnóstico, una orientación hacia el diagnóstico. El dolor abdominal en general es un síntoma que es muy difícil de describir para el paciente, sobre todo para un menor de edad. Y sobre todo en este caso, teniendo en cuenta que hay factores personales, familiares que se tienen que tener en mente. Y tratar de hacer entender al paciente, o en este caso al niño, que trate de explicar lo que vendría a ser las características, la irradiación, el tiempo, el inicio del dolor, la característica. Y es por eso que mediante una concreta, lo que vendría a ser historia clínica, nos ayudaría bastante a orientarnos y no tendríamos que requerir a lo que vendrían a ser los exámenes complementarios. Siguiente. Sin embargo, de todas formas, cuando suele ser necesario, las pruebas siempre suelen estar realizadas y suelen estar orientadas a lo que vendría a ser la edad del paciente y por el diagnóstico de sospecha. No es que se hacen todos los exámenes complementarios que se pueda, sino más bien mediante la historia clínica ya dada, exámenes complementarios que nos ayuden o que nos guíen por un diagnóstico de sospecha. Naturalmente, el que más se utiliza son un hemograma. ¿Por qué? Porque la cifra de hemoglobina puede ser útil para diagnosticar lo que vendría a ser anemia hemolítica. La presencia de leucocitosis es indicativa de lo que vendría a ser procesos infecciosos. De hecho, aquí cobra bastante importancia, pese a que suele ser un poco inespecífica, ¿no? Las cifras por encima de lo que vendría a ser de 20.000 en un examen, en un hemograma en este caso, sugiere lo que vendría a ser una
apendicitis aguda perforada, o acompañada obviamente de una exploración abdominal muy alterada, o neumonías con un abdomen normal. Otro aspecto importante son los electrolitos y el pH. ¿Por qué? Porque esto se utiliza más en pacientes que hay evidencia o que tengan, ¿no?, una orientación a lo que vendría a ser pérdidas de líquido por vómito o por diarrea, sobre todo en infantes, que es muy común. La orina también es muy útil en el diagnóstico diferencial, porque se tiene que tener una precaución con lo que vendría a ser la presencia de lo que vendría a ser una leucocituria, que suele ser leucocituria leve, la verdad, que puede darse en apendicitis, por irritación de la pared vesical, y la presencia de hematuria es característica de la púrpura de Schönlein-Henoch. Del síndrome hemolítico urémico o del cólico renal. Ahora, como usted ya lo mencionó, también es importante, no se descarta lo que vendría a ser, pese a que no está puesto en la diapositiva, el test de embarazo. Exacto. Sobre todo en niñas posmenárquicas. Así es. En la bioquímica selectiva lo que se utiliza es la milasa y la transaminasa en función de lo que vendría a ser la historia y la exploración, y reactantes de fase aguda, tanto la PCR y la PCT, aunque suele estar discretamente elevados en lo que vendría a ser la apendicitis aguda y más aumentados en la apendicitis complicada. Pero tienen un escaso valor en diagnóstico debido a que tienen una poca especificidad. Una radiografía, bueno, en general es de poca utilidad en el diagnóstico diferencial de un niño que presente abdomen agudo, aunque es una prueba muy accesible, ya que es indolora y se sigue utilizando hasta la actualidad debido a que expone a radiaciones ionizantes. Su uso debería reservarse específicamente a sospechas de obstrucción. Y sobre todo se utiliza en niños menores a 2 años, por ser más frecuente lo que vendría a ser abdomen agudo. O de perforación de vísceras huecas. ¿Qué es lo que encontramos en una radiografía? Bueno, lo más común es encontrarnos con imágenes diagnósticas, por ejemplo, de un apendicolito, litiasis, tumores. Eso es lo más común. Correcto. La ecografía es una prueba de imagen que se podría decir que es inicial de elección, sobre todo en sospechas de lo que vendrá a ser invaginaciones intestinales, dolor abdominal con un traumatismo abdominal, patologías ováricas o patologías testiculares. Hay estudios que han revelado que también ayuda en un caso de sospecha de apendicitis aguda, debido a que se aconseja esta prueba precedida, ¿no?, de lo que tendría a ser una valoración por parte del campo quirúrgico, ya que el diagnóstico es fundamental, este diagnóstico es fundamentalmente clínico. Se reservan las pruebas de imágenes, naturalmente, ¿no? se las reserva para casos ya más dudosos, cuando uno no está orientado, y ahí sí requiere de hacer exámenes complementarios. Y la ecografía es una de las primeras, de hecho es una prueba de imagen inicial. Correcto. Y por último viene el TAC, que a diferencia de los demás, debe limitarse bastante y se limita a casos muy determinados. ¿A qué me refiero con esto? A que naturalmente un TAC se lo utiliza en abdomen agudo que ya viene a ser progresivo y que la ecografía no es concluyente. Así es. Traumatismos abdominales, patologías litésicas renales o características en este caso ya del paciente. ¿A qué me refiero? Me refiero a, por ejemplo, en niñas posmenárquicas con un dolor abdominal y niños obesos. Siguiente. Hablando del tratamiento, bueno, tenemos que entender principalmente la importancia, ¿no?, de lo que vendría a ser el origen de la etiología. Eso nos ayuda bastante en aplicar y en determinar el tratamiento. ¿A qué me refiero? A que un tratamiento en sí, el tratamiento para un abdomen agudo es esclarecer o es desglosar cada uno de los factores o cada una de las posibilidades que haga presente, ¿no?, el abdomen agudo, y separarlas
para así poder dar un tratamiento correcto. ¿A qué me refiero? A que no todo abdomen agudo, o sea, no toda presentación de un abdomen agudo es necesariamente quirúrgico. Necesariamente quirúrgico, correcto. Se lo tiene que separar para dar el tratamiento correcto de algo quirúrgico y de algo no quirúrgico. ¿Y cómo se separa eso? Bueno, en función a la etiología. Sin embargo, hasta que se logre esclarecer el dolor, si es que es un dolor ya crónico y es un dolor persistente, es importante dejar al niño en lo que vendría a ser ayunas y se le puede administrar analgesia, en casos escasos, o en casos aislados, ¿no? De hecho, hay numerosos estudios que confirman que la analgesia adecuada al grado de dolor, no retrasa el diagnóstico en un paciente, incluso facilita la exploración adecuada en niños. Entonces, en resumen, no hay que, yo diría, esconder el síntoma más importante para un buen diagnóstico, ¿no? El dolor, ¿sí? O sea, disminuir el dolor en una pancreatitis, por ejemplo, disminuir el dolor, ¿verdad? ¿Sí? En el mismo desequilibrio hidroelectrolítico que estamos viendo. Y cuando hay una hipopotasemia severa, ¿verdad? Un abdomen agudo, ¿verdad? Una distensión abdominal con dolor, ¿sí? Tenemos entonces que dar el tratamiento específico, no quitar el dolor y listo, como decía en la pancreatitis, ¿verdad? La pancreatitis es fundamental, necesaria la presencia del dolor para el buen diagnóstico y el manejo adecuado, ¿no? Obviamente, un paciente con una pancreatitis inmediatamente sonda nasogástrica. Eso de lo que no hay remedio, ¿no? Eso va a disminuir el dolor porque obviamente estamos descomprimiendo ese stop que existe en ese abdomen. Y obviamente el tratamiento que sigue, ¿verdad? En cuanto ahora sí, con el diagnóstico en mano, ahora sí aplacar el dolor, porque también el paciente se desespera por el dolor, ¿verdad? ¿Sí? Hay dolores que son intensos, que pueden llevar al estado de subconsciencia al paciente, ¿verdad? Bien. Adelante. Siguiente. Ya especificando, ¿no? Que se individualiza en función a la etiología, en pacientes en ayunos, la analgesia. Sin embargo, hay signos de alarma que se deberían vigilar. ¿A qué me refiero? Me refiero a ante diagnósticos que suelen ser dudosos. Puede proceder la observación hospitalaria o se puede proceder una observación en domicilio, ¿no? Con analgesia si es que se lo precisa. Y repetir tantas exploraciones como sea posible, ¿no? Porque el niño puede presentar dolores de cierta forma que él los puede manifestar o él los puede expresar o nos lo puede expresar de una forma a tal hora y de otra forma a 2-3 horas después. Así como un dolor puede empezar en el cuadrante superior, el niño en 2-3 horas puede decir que le duele otro tipo de cuadrante también. Claro. Pero aquí es importante determinar, ¿no? Que si se produce o si se procede a un alta médica, se le explicará, en este caso a los padres, los signos de alarma que deberían vigilar. Pero no solamente hay lo que vendría a ser ingreso ambulatorio en casos de cirugía, sino también se utilizan ingresos ambulatorios en patologías que tal vez no presenten dolor, sin embargo su diagnóstico no esté claro, o no se conozca el cierto origen o la identidad, ¿no? Porque es importante llevar ¿no? un proceso o un entendimiento clínico de que no se puede mandar, si es que vino con un dolor abdominal y ya no le duele, pero no tenemos un diagnóstico claro, no se lo puede mandar. Siguiente. Y el diagnóstico es diferencial. Siguiente. Aquí tenemos que entender varias cosas y varias cosas que son específicas.
¿A qué me refiero? La actuación inicial en lo que vendría a ser la orientación del niño con dolor abdominal agudo es diferenciar de aquellos pacientes que precisan una cirugía urgente de los que no requieren, tal y como ya lo dije. Sin embargo, hay otros tipos de prioridades. ¿A qué me refiero? A que también se tiene que analizar y se tiene que estudiar, ¿no?, de manera prioritaria condiciones que resulten amenazantes para la vida del niño o que resulten amenazantes para la vida del enfermo. Si no nos encontramos ante ninguna de estas situaciones, hay que tener en cuenta cuál es la causa más frecuente, que la causa más frecuente siempre suele ser una patología digestiva tipo infecciosa. Para la identificación de la causa del dolor es muy útil seguir la aproximación secuencial que tenga en cuenta la edad y la presencia de diferentes síntomas. Esa fue la imagen etiológica que mostró mi compañero en antes, la primerita, que era la de los niños por edad, ¿no? ¿Qué enfermedades suelen darse? Ahora, lo que está expresado en el cuadrito a la derecha es la aproximación que se tiene antes en el proceso, ¿no?, para llegar a un diagnóstico diferencial. Me refiero a qué es lo que primero se ve, si el paciente está estable o inestable, ¿no? Procediente una anamnesis, una exploración física, valorar la analgesia si es que el dolor es insoportable, averiguar si es de traumatismo y de cierta forma, ¿no?, aunque es preferible, ¿no?, que no se tope, pero sospechar de algún tipo de abdomen quirúrgico. Valorar si es por traumatismo y los síntomas que estén asociados a él. Me refiero a síntomas digestivos, síntomas respiratorios y síntomas nefrológicos. ¿Por qué? Porque vamos a tener que en los primeros diagnósticos principales, el más común, la verdad que sí me impresionó un poco, ¿no? Pero es lo que más se ve. Uno de los principales diagnósticos principales es la apendicitis aguda. De hecho, es la patología quirúrgica abdominal más frecuente en pediatría. Y con la que más errores diagnósticos se cometen por su clínica inespecífica y su amplio diagnóstico diferencial. ¿A qué me refiero? A que en niños menores a 5 años se diagnostica a la segunda visita casi, en un 25% de las ocasiones. O sea que, pese a que es uno de los diagnósticos principales, y es una de las más comunes, su clínica hace que sea inespecífica y hace que tenga un gran valor y un amplio diagnóstico diferencial. Pero en este caso, la apendicitis aguda se encuentra más recurrente en lo que vendría a ser mayores o niños mayores entre 10 y 14 años y niñas de entre 15 y 19. La clínica no hay mucho de qué expresar. Sobre todo, bueno, lo importante es iniciarse con un dolor mal localizado en la región periumbilical. Tiene una intensidad creciente y posteriormente se desplaza a la fosa ilíaca derecha. Ahí es cuando uno puede ver el punto de McBurney. Correcto. Siguiente. Y por último, para poder clasificar hay que entender en el diagnóstico diferencial cómo hay que mantener, ¿no?, una aproximación para llegar a un diagnóstico concreto. Naturalmente se ha utilizado bastante, ¿no?, una clasificación entre niños menores de 2 años a niños mayores de 2 años. De esa forma podemos entender o podemos acatar cuál va a ser el mejor método de aproximación. ¿A qué me refiero? El primero que ustedes están viendo aquí es un algoritmo diagnóstico, ¿no?, del dolor abdominal agudo en menores a 2 años. Así como hay también un diagnóstico o un algoritmo para niños mayores a 2 años. Claro. ¿Y cómo es que se lee o cómo es que se intuye? Bueno, primero es un historial de traumatismo, ¿no? Si hay señales de una historia de traumatismo, bueno, se proceden a hacer los estudios consecuentes. Aquí en este caso se usaríamos imágenes. O traumatismos inadvertidos o por maltrato, ¿no? Si no hay historia de traumatismo, se sospecha una obstrucción. Si es que sí hay una obstrucción, se lo ve con imágenes, radiografía de abdomen.
también se conlleva lo que vendría a ser la enfermedad de Hirschsprung. Y si no hay, bueno, signos de irritación peritoneal, dolor localizado, buscar una masa palpable. Si es que no hay, ver diarrea y vómitos, fiebre, tira reactiva de orina positiva. Si es que es positiva, hay que recoger un uricultivo. Fiebre, dificultad respiratoria, taquipnea, tos y historial de estreñimientos, porque si hay un historial de estreñimientos, es posible que sea un estreñimiento. Correcto. Siguiente. Y por último, este es la aproximación ya diferencial, pero en niños mayores a 2 años. Podemos ver que lo primero que se localiza, ¿no? En este caso, es sospechar clínicamente una apendicitis aguda, porque como yo les dije, es uno de los casos más frecuentes. Ver la localización del dolor y los signos de irritación peritoneal. Ahora, si es que hay esto, si es que hay, ¿no? Hay que hacer una valoración clínica analítica. Por ejemplo, la escala de PAS, que es la escala pediátrica de puntajes para la apendicitis, o Pediatric Appendicitis Score, que evalúa lo que vendría a ser anorexia, náuseas, dolor migratorio, signos de irritación, fiebre, leucocitos, neutrófilos, en donde un número menor a 2 es bajo riesgo de apendicitis. Entre 3 a 6 es riesgo intermedio, donde ya se requiere una intervención hospitalaria, y mayor a 7 es alto riesgo de apendicitis. Y si es que no hay, bueno, pues se buscan hallazgos extraabdominales, considerar nuevos orígenes, tanto puede ser genitourinario, patobiliar, neumonías, mediastinitis, en fin. O si es que no, si es que hay hallazgo extraabdominal, si es que no hay, uno ya empieza a orientarse a lo que vendría a ser una orientación gastrointestinal, que es lo más frecuente. Considerar, por ejemplo, una gastroenteritis, estreñimiento, adenitis mesentérica, dolor funcional. Y de esta forma se puede ver lo que vendría a ser la disponibilidad también, ¿no? De los exámenes complementarios que se vayan a hacer. Siguiente. Eso es todo. Correcto, Raúl. Bien, entonces, en resumen, es importantísimo para un abdomen agudo una excelente historia clínica, ¿verdad? Es el paso primero, primordial, fundamental, imprescindible, una buena historia clínica. No ir al ojo del buen cubero, ¿verdad? Ah, no, dolor abdominal, apendicitis, ya está, quirófano. A ver, un momentito. Pare de contar. Primero, una buena historia clínica, insisto. Buena significa, cuidado por darle un adjetivo, ¿verdad? Pero una historia clínica cuya elaboración no deje ningún espacio, ¿verdad? Sin analizar. Entonces, esa historia clínica nos lleva a determinar, por ejemplo, si sospechamos de un abdomen agudo, si es un abdomen agudo mecánico, si es un abdomen agudo referido, funcional, reflejo, como ustedes quieran. Entonces, funcional, la historia clínica nos va a determinar. En la exploración de tórax, por ejemplo, nos encontramos con una neumonía. En el mediastino, una mediastinitis. Y así por el estilo, ¿no? Entonces, eso nos va a generar un abdomen, ¿verdad? Agudo referido. Un abdomen agudo reflejo. ¿Sí? Entonces, la importancia, por ejemplo, en lo que estamos viendo, ¿verdad? En desequilibrio hidroelectrolítico grave, ¿sí? Encontramos un abdomen agudo. Pero no de entrada o de primera vamos a pensar que se trata de una apendicitis, de una torsión, ¿verdad? O vólvulo intestinal, de una obstrucción. No, o sea, valoramos lo que corresponde. Valoramos ese desequilibrio
y nos encontramos con que el paciente lo que está es hipopotasémico, ¿verdad? Hiponatrémico, pero fundamentalmente hipopotasémico. Entonces, o una cardiopatía, o lo que estamos teniendo es realmente una alteración potasio, una elevación del potasio, por ejemplo, o una baja de potasio, como ustedes quieran. Entonces, explorando abdomen, ¿sí? Pues si no tenemos claramente definido, ¿verdad? Una causa abdominal, pues háblese de páncreas, háblese de vesícula biliar, háblese de hígado, etcétera, etcétera, ¿no? En fin. Y genitales, la importancia, ¿verdad?, de una adecuada exploración. Entonces, la importancia, ¿verdad?, de diagnosticar una torsión testicular, una torsión de ovarios, de un embarazo ectópico, en fin, o sea, una serie de patologías que realmente nos llevan a un diagnóstico que debe ser certero. No podemos darnos el lujo de equivocarnos en el diagnóstico, sobre todo en un abdomen agudo, ¿verdad? ¿Sí? Y si es mecánico, resolver esa torsión, resolver esa obstrucción intestinal, ¿sí? Que puede al inicio resolvérsela, ¿verdad?, con el enema varitado, por ejemplo, pero si hay ya necrosis, es decir, si como decía uno de los expositores, ya no hay una circulación sanguínea adecuada, entonces ese tejido hay que manejarlo quirúrgicamente y hay que extraerlo, hay que hacer la correspondiente resección intestinal para resolver el problema. En fin, y entonces el tema es súper importante, súper interesante, súper apasionante, y como en esa gráfica que destacábamos, ¿verdad?, la cantidad de patologías que pueden llevar a un abdomen agudo. Eso nos da la pauta de que, para variar, tenemos que seguir insistiendo y machacando en que la historia clínica es necesaria, fundamental, imprescindible. Hacerla en forma correcta. Así de sencillo, que sea correcta, completa. Eso significa, primero, que sea completa. Segundo, que esté revestida de exactitud. Es decir, si es hematemesis, es una hematemesis, ¿verdad? Y no la vamos a confundir con una hemoptisis. Y así por el estilo, ¿verdad? Bien. ¿Algún comentario, Susan? No, doctor, solamente que hay que repasar la exposición y todo. Sí. Por favor, a los expositores que suban al archivo de Teams sus presentaciones, ¿no? Por favor. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Para que sus compañeros tengan la oportunidad de revisar ese material. Yo creo que es importantísimo, como dice Susan, como prácticamente hoy ha habido, y en otras ocasiones también, hay una hemorragia de conocimientos. Y a veces esa hemorragia de conocimientos se necesita una estrategia para poderla controlar. En este caso, como es una hemorragia de conocimientos, hay que revisarlos nuevamente, esos conocimientos, ¿verdad, Susan? De acuerdo con usted. Ajá. Sí, pero los demás, por favor, revisen. No se queden con el deseo de hacerlo. ¿De acuerdo, Marcos? ¿Algún comentario, Sarita? No, doctor, ninguno. ¿Parece temas importantes? Sí, doctor, por supuesto. Por supuesto, ¿no? Yani, Fernanda. Sí, doctor. ¿Sí va a revisar? Sí. Sí, correcto. Ese sí no puede faltar, ¿verdad? ¿De acuerdo? El propio Raúl tiene que revisar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o sí?
Claro que sí. Sí, doctor. Porque, o sea, ustedes tuvieron un tema, pero los demás temas también, y el propio tema también, ¿verdad? Todo es susceptible de perfeccionamiento. Todo es susceptible de perfeccionamiento. Y hay a veces palabritas que no las entendemos. GEA, por ejemplo, gastroenteritis aguda. ¿Sí? Hay que tener, hay siglas y siglas, ¿no? Esa es la mala costumbre a veces en nuestro medio que a todo le ponemos siglas. No. Hay para eso procesos, procedimientos internacionales para poder asignar siglas. Entonces, no a cualquiera. Entonces, eso nos lleva a una confusión y obviamente se nos escapan ciertas siglas y no sabemos su significado. Eso también consultarlo, ¿verdad? También consultarlo. ¿Ok? ¿De acuerdo, Juan Sebastián? ¿Usted también? ¿Sí? Va a volver a revisar su exposición, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. Correcto. Muy bien. Sofía, ¿algún comentario? Sí, doctor. Uh-huh. Sí, ¿tiene algún comentario? No, que estuvo bastante interesante la clase. Temas muy importantes que nos van a servir. Nos van a servir tremendamente, ¿no? Sí, cada vez vamos encontrando con que la medicina es un arsenal de conocimientos. Esa es nuestra herramienta para, en el ataque, salir vencedores, ¿no? En el ataque a todas estas patologías que ponen a maltraer a los niñitos, ¿no? ¿Sí? Hoy, por ejemplo, hay un caso de una convulsión compleja, ¿verdad? Convulsión compleja, mire usted. Entonces, inmediatamente hacer lo que corresponde, ¿verdad? Manejar la convulsión y definitivamente programar esa investigación que es fundamental. Por ejemplo, si es una convulsión, como les digo, ¿verdad? De la vida real, del momento, del día a día, del tú a tú, como decimos, ¿no? ¿Sí? Inmediatamente una angioresonancia. Necesitamos ver esa convulsión, de pronto súbitamente se presenta, investigar si no hay alguna malformación, si no hay alguna masa que esté ocupando espacio. Y para eso la angioresonancia, para sobre todo problemas vasculares, malformaciones vasculares, espectacular. Entonces, eso, ¿no? Eso, es decir, debemos ubicarnos en el tiempo y en el espacio. No, que se presenta la convulsión, controla la convulsión, paciente que tiene un periodo posictal un poquito prolongado, está desorientado en tiempo y espacio por lo menos una hora, ¿verdad? Un poquito menos, y controlo, recupera su conciencia y ya. A ver, ese ya como que está de más. Y ya es hora de empezar a investigar a ese niño como debe ser, ¿verdad? Esa es la medicina del día a día. No somos médicos de síntomas, somos médicos integrales. Y para eso nos estamos formando. ¿Está de acuerdo, Carla, Emilia? Y para eso, Carla, hay que leer, ¿verdad? Si hablamos de los surcis, hablábamos de los surcos, hablábamos de las neuronas, ¿sí? Y obviamente, ¿con cuántas neuronas nacemos, verdad? Es la pregunta del millón. Entonces, esas neuronas, evidentemente, no vamos a decir que cuando tengamos 20, 30 años vamos a tener el mismo número, para nada, pero sí la tenemos perfeccionadas esas neuronas que siguen acompañándonos, ¿no? Bien. Muy bien, les agradezco su atención y
seguimos mañana. Obviamente, para variar, no tenemos la oportunidad de simulación, pero en términos de laboratorio, pero sí simulación en términos de revisar casos clínicos, que no son simulaciones, son casos clínicos debidamente documentados, ¿no? Del diario Quehacer en el área de la salud. ¿Sí? Bien. El área de la salud significa no solamente el médico, ¿verdad? Sino todo aquel profesional, como por ejemplo el de la salud odontológica, el odontólogo también, ¿sí? Es un profesional de la salud, ¿verdad? Que preserva la salud oral, la salud dental, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, Eduardo, ¿algún comentario? Usted se me cambia de puesto y no nos ha dicho si le gustaron o no las exposiciones. No, sí, doctor, me gustaron. Sobre todo el abdomen agudo, creo que es un tema que nos va a perseguir tanto en pediatría como en adultos. Exactamente. No sé, siempre me pareció que ese tema, pues una vez escuché que el abdomen era como la caja de Pandora. Así es. Lo abre y no sabe qué va a encontrar. Exacto, así es. Entonces, yo creo que ahí, en ese tema se ve reflejado como que el dominio de reconocer síntomas, de reconocer signos y de todo unirlo. Así es. Imagínense, llega un paciente con hijo de un militar de alto rango, sí, que a propósito, ¿no? Que llega con el diagnóstico del mejor cirujano y que el paciente lo que necesitaba era una intervención quirúrgica por una apendicitis. Entonces, ¿qué hacer? No, a su orden mi capitán, a su orden mi general, porque era un general, así que se iba de viaje, entonces necesito que mi hijo quede operado porque viajo mañana. Y pues, después de examinarlo, sorpresa, el paciente no va a ser intervenido, sino que lo vamos a observar. ¿Ya? Y entró en cólera y cogió a su niño y se fue. O sea, no es la última palabra porque sea un militar de alto rango. No, ustedes hagan respetar su criterio médico. Regresó la madre con el niño, dijo, bueno, doctor, que se haga lo que usted dice, pero usted se responsabiliza por la vida de mi hijo. Por supuesto, señora. Elemental, ¿no? Se estaba esperando efectivamente para entrar al quirófano, pero se pidió una radiografía de tórax y ahí estaba una neumonía de base. Neumonía de base izquierda de paso, ¿eh? Sí, más frecuente del lado derecho, sí, y hay discusiones también que es el lado izquierdo el más frecuente. Bueno, no entramos en esas discusiones, simplemente ahí está el paciente y esa neumonía empezamos a tratarla y a las 48 horas el paciente había mejorado tremendamente. Y el militar no viajó al día siguiente, sino que se quedó porque su hijo seguía. Y cuando ya fue nuevamente a verlo a su hijo, y al tercer día, porque el tercer día regresábamos a la guardia, y ya el niñito estaba riéndose a carcajadas, ¿verdad? Sí, entonces tenía un abdomen agudo referido, ¿verdad? Por una neumonía. Y ya está. Que nos podemos equivocar, por favor, alce la mano el que no se equivoca. Todos nos equivocamos, pero tratemos de equivocarnos lo menos posible. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el único que no se equivoca, Sofía? Ajá. Sí, ya se le ocurrió cuál es el profesional, el Doctor, médico. Dios, doctor.
No, Dios, no, Dios Dios es el no. único que no se equivoca. Siempre dicen eso. No, El Dios, único que no se equivoca es el que no hace nada. el que no hace nada, Soledad, perfecto. Ese es el que no se equivoca, porque como está con los brazos cruzados, no hace nada, ¿verdad? No tiene tiempo, Kevin, ni para equivocarse, ¿no? Eso yo primera vez que escucho, doctor, porque siempre cuando dicen el que no se equivoca es el de arriba. Así que. No, yo sé que eso es evidente, ¿no? Pero a Dios dejémoslo en su trono, que nos ayude más bien, que nos oriente, que nos dé todos los conocimientos para resolver los problemas. Pero entre el área de médicos, el único que no se equivoca es el que no hace nada. Así de sencillo. Muy bien, Soledad. ¿Sí? Ya vio que Soledad, ella sí, pero no por eso nos vamos a equivocar, ¿sí? Sin tener una objeción de conciencia, ¿no? Nos equivocamos, chútale, me equivoqué, híjole. Metí las de caminar, dicen muchos, ¿verdad? ¿Sí? Y que todo es importante en el organismo, ¿no? Imagínense, metí las de caminar, o sea, como que quien dice la última rueda del coche, nada que ver. Nuestras extremidades son tan valiosas como toda nuestra estructura, ¿verdad? De nuestro organismo. ¿Ok? Bien, entonces, con estas y las otras, seguimos mañana. Entonces decíamos, vamos a ver otro caso clínico, ¿no? Sí, uno más difícil que otro, ¿verdad? Sobre todo para algunas personas, ¿no? No, para la mayoría no, por supuesto. ¿Verdad? Sí. ¿De acuerdo, Sarita? ¿Está de acuerdo con eso? De que para algunos va a ser muy difícil y para otros fácil. ¿Sí? ¿Sí o sí? ¿Sí o no? No opina, ¿no? Sí, es normal, ¿verdad, Eduardo? Tenemos que ser humildes en el éxito y humildes en el fracaso. Así es, doctor. Y muy humildes en el éxito, porque nunca es definitivo el triunfo, pero tampoco irremediable el fracaso. Esa sí la ha oído Kevin, ¿no? Claro que sí. Nunca es definitivo el triunfo, ojo. Hoy celebramos que acertamos y mañana no vamos a celebrar, sino que nos equivocamos. Hay de todas la viña del Señor, ¿no? Bien. Pero bueno, son las 5, así que les agradezco su atención. Un resto de día excelente, ¿verdad? Y mañana continuamos con deambular por la pediatría. Todavía estamos un poquito deambulando, ¿no? Pero ya vamos conociendo el camino, ¿no? Y hay que hacer el camino al andar, definitivamente, ¿sí? Usted puede ser muy claro al decir que hoy sabe más, ¿verdad?, que ayer, definitivamente. Y que hace un mes, obvio, ¿no? ¿Sí? Ok, bien. Basta de adagios y nos vemos mañana. Gracias, chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Cuídense, doctor. Hasta luego. Okay, gracias, igual.